el enfoque del paciente con hipersensibilidad a múltiples grupos antibióticos. Entonces, nos planteamos unos objetivos del caso. Primero, revisar las reacciones adversas a medicamentos. Luego, revisar los mecanismos de hipersensibilidad a fármacos. También revisar lo que sería reacción cruzada a antibióticos, las alternativas de manejo que tendríamos para esta paciente y lo que son protocolos de desensibilización. Entonces, aquí tenemos inicialmente el resumen de la historia clínica. La paciente ingresa el 14 de febrero a otra institución. Ella tiene 35 años, es mujer, su ocupación es tecnóloga en radiología y el motivo de consulta es miar del orinar. Como enfermedad actual, tenemos que llevar un cuadro de 15 días de evolución consistente en síntomas irritativos bajos como disuria, plaquiuria, alternismo vesical. También presentó picos febriles cuantificados en 38 grados. El dolor en región lumbar no mencionaba la intensidad ni tampoco la lateralidad, la urgencia misional. Ella fue manejada de forma ambulatoria con fosfamicina con posterior aparición del cuadro. Además, el día que consultó, refiere 5 días antes, empezó a presentar tos no productiva, malestar general, astenia, dinamia. En consulta la vieron, le diagnosticaron bronquitis y dejaron manejo con inhaladores y con antihistamínicos, no sabemos cuáles. A la revisión por sistemas no tenemos otros síntomas asociados. En los antecedentes, inicialmente tenemos los patológicos, tienen prolapso de válvula mitral con una insuficiencia leve. En los quirúrgicos tenemos que le hicieron un pomero y también un grado obstétrico. Como familiares tenemos una abuela con cáncer gástrico y en los ginecobstétricos tenemos G3 para 2, C0 y pues aborto sur. Aquí ya vemos lo que son los antecedentes alérgicos de la paciente. Ella es alérgica a la cefalexina, a la cefazolina, gentamicina, al metropinsulfa, a la nitrofurantoína, a la ampicilina, al metronidazol, doxiciclina, ertapenem, meropenem, al astronam, a la morfina, al omeprazol, al ácido analíxico, al ampicilbactam. En casi todos refiere que presentaba exantema papular sin signos respiratorios ni hemodinámicos, excepto en el caso de la ampicilina sulbactam. Como antecedentes hospitalarios, tenemos que tuvo una hospitalización el año pasado en octubre, también por una IU, y ahí hicieron desensibilización con meropenem. El examen físico tenemos signos vitales normales, pesa de 50 kilos. Ya en lo que son hallazgos a la exploración de abdomen, tenemos que ir hablando. Se encontró dolorosa la palpación profunda en flanco izquierdo. No anotan si presenta o no signos de irritabilidad peritoneal y tenía puño percusión izquierda positiva. En los paraclínicos, primero tenemos un urocultivo que le fue tomado de forma extrainstitucional que mostraba una E. coli resistente a cipro. Y ya de forma intrainstitucional tenemos del 14 de febrero, primero un uroanálisis que tenía nitritos positivos, bacteriuria, no presentaba cetonuria ni glucosuria, tenía una función renal según CAEPI 87, que también calculada por Cockcroft 82, y en el hemograma vemos que no tenía respuesta leucocitaria importante y también teníamos plaqueta normal y no teníamos eosinofilia. Tenemos el urocultivo del 14 de febrero, es el que se toma en la institución. Allí vamos a ver que tiene una E. coli con sensibilidad intermedia a ciprofloxacina. También tenemos imágenes, a ella le tomaron el 16 de febrero una ecografía renal que tiene una simetría renal, encontrando que es de menor tamaño el riñón derecho. Ya como análisis de esta paciente tenemos que es de 35 años con antecedente de uso a repetición, última en octubre, manejada con el protocolo de sensibilización de meropenem en la unidad de cuidado intensivo, actualmente con un nuevo cuadro de infección de vías urinarias que recibe un manejo en consulta externa con fosfamicina sin mejoría. Hasta ese momento hemodinámicamente estable, sin signos de bajo gasto y dada la sensibilidad del germen que presentaba en el urocultivo y para reservar el meropenem, disminuir también el riesgo de desarrollo de multiresistencia, se decidió protocolo de sensibilización con amicacina. Como diagnósticos tenemos inicialmente la infección de vías urinarias, seguida de infección de vías urinarias a repetición y pues sus reacciones alérgicas a múltiples antibióticos. Como plan tenemos pues inicialmente la iosina para el dolor, acetaminofén, la hidroxicina, por lo que se le iba a hacer también el protocolo de sensibilización, el protocolo con amicacina y en caso de que presentara anafilaxia utilizar adrenalina. Aquí tenemos el protocolo de sensibilización de amicacina que se utilizó con ella. Tenemos 3 mezclas. Entonces, primero vemos que se diluyó un apoyo de amicacina, que son de 500 miligramos en 2 mililitros, en si es de solución salina, dejando, digamos, esa concentración de 5 miligramos por mililitro. Ya después de esa mezcla se toma 1 centímetro, se pasa a 100 cc de solución salina, dejando esa mezcla a concentración de 0.05 miligramos por mililitro. Y esta segunda mezcla se toman 10 cc, se lleva también a 100 cc de solución salina, dejando una concentración de 0.005 miligramos por mililitro. El orden de la infusión, entonces, primero se arrancaba con la mezcla 3,
empezaban a 2.5 mililitros por hora para ir incrementando la velocidad cada 15 minutos. Luego, si empezar con la mezcla 2, digamos de la misma forma, se iba incrementando la velocidad inicialmente de 5 mililitros por hora, luego de 1 mililitros, así, cada 15 minutos, para terminar en la mezcla 1. Lo mismo, aumentando cada 15 minutos la velocidad hasta que se terminara esa mezcla. Como interacciones medicamentosas, digamos, en nuestra paciente encontramos que presenta interacciones de tipo D entre la iosina y la hidroxicina. Digamos, allí pues, lo que se va a hacer es monitorear los signos y síntomas de depresión del sistema nervioso central. Vamos a empezar, digamos, directamente con lo que sería la revisión del tema. Entonces, inicialmente tenemos las reacciones adversas a medicamentos. Vamos a encontrar que ella se define como cualquier respuesta que pues, es nociva y no intencionada a un medicamento. Esta definición es tomada de la OMS. Ocurre en el 10% de pacientes ambulatorios y representa el 5 a 10% de hospitalizaciones. Vamos a tener como unos factores que predisponen a la presencia de estas reacciones adversas, que es, primero, la edad. Se presenta sobre todo en adultos mayores, el sexo, digamos, se presenta también más en el género femenino. Comorbilidades, principalmente pues, la insuficiencia renal, también cosas como la polifarmacia, la raza, el tabaquismo, atopia y otros factores como genéticos y el estado inmune. Aquí vamos a revisar lo que serían los tipos de reacciones adversas. Vemos que, digamos, ellas van desde la A a la F, encontrando que la A pues, va a depender del mecanismo de acción de ese fármaco, es dosis dependiente, y serían pues, efectos colaterales o secundarios. Tenemos como pues, un ejemplo la hemorragia por anticoagulantes. En el tipo B vamos a encontrar que no se relacionan con el mecanismo de acción, estas son más impredecibles, pueden presentar una alta tasa de mortalidad y son las que están relacionadas con la hipersensibilidad. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la anafilaxia a antibióticos. En este tipo C vamos a encontrar que se relaciona con la dosis y la duración del tratamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, la supresión del eje hipotálamo-hipófisis por corticoides y también la aparición de tumores hepáticos benignos por toma de ACUS. En la D vamos a encontrar que se van a observar después, digamos, mucho tiempo después de terminado el tratamiento, son fenómenos de teratogénesis o carcinogénesis, como ocurre, por ejemplo, el melanoma por fingolimod o el síndrome de Moebius por el uso de misoprostol. En las de tipo E, vamos a encontrar que ellas ocurren tras la retirada brusca del fármaco, como sería, por ejemplo, como vimos en casos anteriores, la retirada brusca de corticoides. Y en las de tipo F ya es más pues, falla del tratamiento. También pues realmente son de alta incidencia, generalmente es causada por problemas de calidad o interacciones entre fármacos y pues también hay que tener en cuenta el uso incorrecto que se puede presentar con estos fármacos. Aquí tenemos como ejemplo el no lograr el control de TSH con la levotiroxina. Aquí vamos a tener lo que son las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ellas van de la 1 a la 4. Digamos que acá en esta tablita la idea es mirar como lo que serían los protagonistas de cada uno. Entonces, en la hipersensibilidad inmediata, la de tipo 1, vamos a ver que el protagonista son los anticuerpos IgE. De ella tenemos, por ejemplo, lo que son anafilaxias, asma o alergias. En lo que son las hipersensibilidades mediadas por anticuerpos de tipo 2, el protagonista son los anticuerpos, las IgG e IgM. Y aquí como ejemplos tenemos la anemia hemolítica y el síndrome de Gut-Pasteur. En las de hipersensibilidad de tipo 3, digamos, el protagonista van a ser complejos formados por antígeno anticuerpo y los ejemplos que tenemos, digamos, uno muy característico, pues es esa glomerulonefritis postestreptocóxica. Y en las hipersensibilidades de tipo 4, ya digamos, el protagonista no son anticuerpos, pasan a ser células directamente, en este caso por los linfocitos T, y pues tenemos como ejemplo dermatitis de contacto o diabetes tipo 1. Entonces, vamos a hablar, digamos, concretamente un poquito más de cada uno de estos tipos de hipersensibilidad. Entonces, en la primera, como decíamos, es mediada por IgE, se sintetiza esa IgE contra alergenos que requiere, digamos, una fase de sensibilización. Y digamos, después de esta fase de sensibilización, ya vendría lo que sería una nueva exposición al alergeno. Entonces, este alergeno es presentado por células dendríticas a complejos mayores de histocompatibilidad. Esto va a permitir que la L4 active, digamos, factores de transcripción que, digamos, facilitan la diferenciación de linfocitos T helper y luego de esto, digamos, él va a ir también a activar a los linfocitos B o las células plasmáticas para la producción de IgE. Tenemos, después de, digamos, esta producción de IgE, ella va y se une a los receptores de los mastocitos. Los mastocitos, digamos, pues van a estar en el lugar donde se encuentra el antígeno y allí van a sufrir una degranulación, liberando aminas vasoactivas, mediadores lipídicos y citoquinas.
que digamos estos como efecto tienen que se va a generar vasodilatación, contracción del músculo lisobronquial y también la producción del moco. Vamos a tener que en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 vamos a tener, digamos, diferentes momentos en los que inician, van a haber unas de reacción inmediata y otras de reacción tardía. La de reacción inmediata, digamos, puede activarse en 30 minutos. Ya las de reacción tardía es de 2 a 24 horas. Ya esta se debe a una exposición concentrada o prolongada y va a generar, digamos, la infiltración de eosinófilos, neutrófilos y otras células inmunes en el tejido y, digamos, pues generando toda la cascada de inflamación tisular y esta puede llegar a tardar hasta un día entero. En lo que serían reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, tenemos que, como hemos dicho, pues el protagonista son anticuerpos IgM y IgG. Se da por la unión de anticuerpos con antígenos a la superficie celular y generan daño al tejido. Aquí vamos a tener, digamos, diferentes mecanismos de ese daño. Primero, la opsonización. Entonces, es cuando los anticuerpos se unen a la pared celular y van a atraer fagocitos, pues, digamos, fagocitan la célula y dañan ese tejido. Segundo, tenemos que la activación del complemento. Entonces, los anticuerpos se unen a los receptores FC y por la activación del complemento, digamos, genera la destrucción celular. No voy a hablar tanto de lo que sería toda la cascada del complemento, pero pues recordemos que el objetivo final de esta activación es formar un poro en la membrana que genera el daño a la célula. Tercero, tenemos que los anticuerpos se unen a receptores también saturándolos y pues es donde debería unirse otro ligando y no le permite que realice su acción. Aquí tenemos, digamos, por ejemplo, lo que sería la miastenia gravis. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, esta se da por inmunocomplejos de antígeno-anticuerpo, en donde al entrar un antígeno que ya había, digamos, sensibilizado al organismo previamente, los linfocitos van a liberar todos los anticuerpos específicos y estos inmunocomplejos se van a depositar en tejidos, principalmente en la pared del vaso. Y allí, digamos, se van a liberar citoquinas, desencadenando también los procesos de inflamación en ese lugar, digamos, específico, generando destrucción de ese tejido. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 vamos a ver que ya se subdividen lo que serían las de 4A. Los linfocitos T helper me van a activar macrófagos, digamos, por medio del interferón gamma, y son coestimuladoras para respuestas proinflamatorias, también inducidas por el factor de necrosis tumoral o por interleuquina 11. En las de 4B vamos a tener que los T helper 2 van a secretar interleuquinas como la 4, la 5 y la 13, promueven así la producción de IgG e IgG por los linfocitos B. Digamos que también las altas concentraciones de interleuquina 5 provocan la formación del infiltrado rico en eosinófilos, digamos que lo que se ve, por ejemplo, en el exantema maculopapular con eosinófilos. En las de tipo C, tenemos que los linfocitos T, pues digamos son las células efectoras, ellos van a ir a la piel y liberan perforinas. Allí, digamos, pues causa la muerte de los queratinocitos. Ocurre, la vamos a ver en la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad retardada a medicamentos y, digamos, por lo general combina otras formas de reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Y esta sería, digamos, la patogénesis del exantema maculopapular bipolar. Y las de 4D, vamos a ver que el linfocito T libera la quimioquina CXCL8. Esta, digamos, atrae a los neutrófilos a ese sitio donde, digamos, necesito que generen la inflamación y al factor estimulante de Coulombs, de granulocitos y pues macrófagos. Esta va a ser, digamos, la patogénesis de fenómenos como la pustulosis exantemática generalizada. Directamente lo que sería hipersensibilidad a fármacos, vamos a ver que tiene una, digamos, clínica muy variada, vamos a ver signos o síntomas muy diferentes, puede llegar a ser incluso fatal. Por lo general, la erupción cutánea, la cutánea es la más frecuente, se da del 2 a 3% de los pacientes que están hospitalizados. Y esta hipersensibilidad puede ser desencadenada por cualquier fármaco, pero digamos lo vamos a ver más frecuente en unos. Inicialmente, pues los antibióticos, también la quimioterapia, anticuerpos monoclonales, en antihipertensivos, también medios de contraste y en antiepilépticos. Esta hipersensibilidad, digamos, a fármacos, ¿de qué va a depender? Vamos a tener unos factores dependientes del fármaco y otros factores dependientes del paciente. Como factores dependientes del fármaco sería la estructura, su tamaño, su dosis, también la vía de administración y la duración de ese tratamiento. Y como factores dependientes del paciente, su sexo, el sistema inmunológico y alelos que tenga, digamos, en su expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a tener, pues como veíamos en las reacciones de hipersensibilidad, entonces lo que sería las de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pues medidas por anticuerpos específicos contra el fármaco. Y las de tipo 4 ya pues se da, digamos, por diferentes modelos. Tenemos tres tipos de modelos, el modelo de apteno-proapteno, el modelo PI y el modelo de alteración del repertorio del péptido. Entonces, el modelo de apteno-proapteno, ¿qué es? Es, digamos que un fármaco que tenga una estructura de bajo peso molecular va a necesitar unirse a una proteína o un péptido más grande para poder desencadenar una respuesta inmune. A este proceso se llama aptenización.
Aquí tenemos como ejemplo la identificación de clones de células T, que son específicos para, digamos, conjugados de piperacilina y albúmina. En lo que es el modelo PI, tenemos que existen fármacos que no son capaces de unirse de forma covalente a la proteína, pero pueden unirse directamente a los receptores de los linfocitos T o al complejo y así desencadenar la respuesta inmune. Y en el modelo de alteración del repertorio de péptidos, vamos a tener que el fármaco digamos, puede interactuar con modelos del complejo mayor de histocompatibilidad de forma específica y no covalente. El fármaco se une también, digamos, en la hendidura de la unión del complejo mayor y va a alterar, digamos, su conformación, haciendo que su especificidad cambie, o sea, que ya se le puedan unir otro tipo de proteínas que desencadenen pues toda la respuesta inmune. Ya en lo que sería reactividad cruzada, digamos, como definición tenemos que son síntomas secundarios que aparecen frente a la presencia de una IgE que se dio pues, para una proteína específica sin que hubiera existido un contacto previo con ella. Aquí, digamos, en esta imagen no son fármacos, pero es una forma, digamos, fácil de entenderla, en donde vemos, digamos, tres alimentos diferentes y nos están mostrando que, aunque son diferentes, tienen, digamos, componentes que son iguales entre ellos, como serían en este caso los puntos azules. Vamos a tener que es pues, consecuencia de la exposición a alergenos que comparten moléculas homólogas y no es posible la identificación, digamos, inequívoca de cuál fue la fuente de sensibilizante. Vamos a tener que la reactividad cruzada depende de tres factores principalmente. Entonces, primero, la respuesta inmune del organismo. Segundo, el tipo y la intensidad de la exposición a ese factor que lo sensibilizó. Y tercero, la naturaleza del alergeno. Digamos, importante acá el porcentaje de similitud, pues debe ser mayor del 70%. Vamos a tener, digamos, como un ejemplo muy grande de reactividad cruzada, que sea entre penicilinas y cefalosporinas. Eh, Inicialmente, o digamos de forma general, sea por la igualdad que tiene entre cadenas laterales, la R1 o la CR2, pero ahorita vamos a ver que también puede darse, digamos, por otras partes de la molécula. Aquí nos están mostrando, digamos, que pues en común tienen ese anillo beta-lactámico, lo que serían las cefalosporinas, pues tienen el anillo de dihidrotiazina y ya en el caso de las penicilinas es un anillo tiazolidina. Esta tabla, digamos, me gustó bastante porque es una forma, digamos, fácil de entender cuál es la parte que tienen, digamos, en similitud diferentes antibióticos. Entonces aquí vemos lo que serían penicilinas con cefalosporinas y nos está mostrando, digamos, cuál sería ese radical que es igual o si el radical es más o menos parecido o si realmente, digamos, no hay ninguna similitud entre ellos. Y aquí importante, digamos, también recordar que la paciente pues era alérgica a la astrinam. Entonces, aquí vamos a ver que el astrinam comparte ese radical, el primer radical con el septacimio. Ahí es donde vamos a encontrar la reactividad cruzada con ellos. Aquí también, digamos, es una forma como fácil de recordar cómo se haría esa reactividad cruzada entre los diferentes grupos de los beta-lactámicos. Entonces, vamos a ver que las penicilinas principalmente tendrían una reactividad cruzada con cefalosporinas, ya lo que sería con carbapenémico se puede presentar en un 1% y no tienen, las penicilinas no tienen directamente reactividad cruzada con los monolactámicos. Los monolactámicos, pues vamos a encontrar que tienen un anillo beta-lactámico, pero no tienen otros anillos, digamos, contiguos. Y como mencionábamos, la ceftazima es la única que tiene una cadena lateral idéntica a la astronema. En cuanto a la alergia por penicilinas, pues ella es una de las alergias a medicamentos más comunes y la prevalencia es del 5 al 10%. Digamos que se debe tener en cuenta para una nueva exposición a penicilina, si digamos ha pasado tiempo que genere una disminución de la IgE contra la penicilina y también si se clasificó adecuadamente, digamos, esa hipersensibilidad a la penicilina. Vamos a tener que puede ser inmediatas y no inmediatas. Como inmediatas tenemos pues predominantemente las medidas por IgE, que serían las de tipo 1, y se puede dar hasta 6 horas posterior al tratamiento, y las no inmediatas, como sería, digamos, la amoxicilina o la ampicilina, se puede presentar días o semanas después del inicio del tratamiento. Aquí, digamos, vemos la penicilina, pues ella, digamos, es muy pequeña, por lo que tiene que unirse a proteínas, como digamos en el modelo de apteno-proapteno, digamos, lo que sería la penicilina en su 95% se degrada para formar un complejo de penicilohilo, que sería el determinante mayor. Digamos, ya vamos a ver qué, digamos, qué implicación tiene esto de los determinantes. Y el 5% permanece en forma de benzilpenicilina. Y también se puede degradar para formar determinantes menores. Entonces tenemos que, digamos, para hablar rápidamente de lo que sería el diagnóstico de hipersensibilidad a penicilinas, existen las pruebas cutáneas, se hacen con determinantes antigénicos mayores y también con antigénicos menores. Digamos, no se podría utilizar solamente antigénicos mayores porque algunos tienen hipersensibilidad al menor, entonces pues estaríamos pasando, digamos, cerca del 20% dejándolo de lado.
Y tampoco podríamos utilizar solamente determinantes menores, porque realmente hasta el 70% tienen hipersensibilidad al determinante mayor. Aquí vemos lo que son las aminopenicilinas directamente. Ellas van a estar, digamos, su reacción de hipersensibilidad mediada por IgE a la estructura común del beta-lactámico, pero también, pues como decíamos, se puede presentar a las cadenas laterales. Pues idealmente evitar otros medicamentos con cadenas radicales similares o idénticas. Aquí nos están mostrando, digamos, esas cefalosporinas con las que van a tener similitudes. Entonces vemos, por ejemplo, con lo que sería el cefadroxil, el ceprofil y la cefatricina, tiene, digamos, una cadena lateral similar con la ampicilina, pero ya idéntica con la amoxicilina. Y en el caso de la cefalexina, cefaclor, la cefradina, van a tener cadenas laterales idénticas con la ampicilina y similares con la amoxicilina. En lo que sería hipersensibilidad a los carbapenémicos, tenemos que pues ellos poseen el anillo beta-lactámico también común, lo cual, digamos, preocuparía pues frente a una posible reactividad cruzada, pero como mencionábamos, la tasa realmente es baja, es del 1%. Vamos a tener hipersensibilidad hacia otros, digamos, o de antibióticos que pedíamos que utilizaba la paciente. Entonces, en las cefalosporinas, pues aproximadamente 10 veces menos común de lo que sería la alergia a penicilinas, pero sigue siendo de las más comunes. En el caso del trimetoprim-sulfa, vamos a tener que la hipersensibilidad sea, digamos, hacia el componente sulfonamida, realmente hacia el trimetoprim es rara, y la mayoría de reacciones que causa, pues van a ser erupciones maculopapulares morbiliformes, también mediadas por IgE, pero pues pueden llegar a ser más graves como en Steven-Johnson. Y en el caso de la nitrofurantoína son mediadas por IgE y estas pues son poco frecuentes. En el caso de las quinolonas, pues también pueden inducir reacciones dependientes de IgE, pero pues también de linfocitos T, que sería una tipo 4. Y digamos un diagnóstico previo de hipersensibilidad a un beta-lactámico sería un factor de riesgo para presentar reacciones de IgE también a las quinolonas. En el caso de las tetraciclinas, esta hipersensibilidad pues está mediada por IgE, pero pues es rara. Y la aminociclina, digamos, suele generar más reacciones adversas que la doxiciclina, digamos, por la diferencia en la cadena. En el caso de los aminoglucósidos, por lo general, pues ellas van a estar relacionadas con hipersensibilidades de tipo 4 y la reactividad cruzada es común, digamos, se acerca al 50% en aquellos aminoglucósidos del grupo desoxiestreptamina, como sería la gentamicina, la tauramicina y la amicacina. Vamos a tener, digamos, otras alternativas del manejo para la paciente. Entonces, inicialmente revisamos lo que sería la guía de la Asociación Colombiana de Infectología. En ella nos están mostrando, digamos, fácilmente un algoritmo. Debemos tener en cuenta que nuestra paciente tenía primero una infección de vías urinarias que era alta y segundo era complicada por los hallazgos que encontrábamos en la ecografía. Entonces, vamos a ver que como tratamiento, si hay pues alergia a beta-lactámico, nos estaban mostrando el Astrenam. Sabemos que nuestra paciente es alérgica al Astrenam y también, digamos, intenté buscar protocolos de desensibilización para Astrenam, pero realmente, digamos, los datos para este son muy pocos y encontré fue protocolos de desensibilización, pero ya para Astrenam inhalado en el caso de pacientes con fibrosis quística. Y quise también poner aquí directamente la guía de la institución, donde nos muestran, pues, para una IU alta complicada, inicialmente, pues, cefuroxima. Si hay factores de riesgo para multiresistencia, el cefepime o amicacina, y si además, digamos, el germen es BLE, pues, ertapenem. Pero, digamos, de forma grande nos muestran que si hay alergias a penicilinas y a cefalosporinas, pues, la amicacina, las fluoroquinolonas también serían una posibilidad, pero, pues, digamos, ya vimos en el urocultivo que no, digamos, no sería la opción por resistencia. Entonces, para hablar, digamos, un poquito de lo que sería la amicacina, su volumen de distribución es de 24 litros, ya el volumen de distribución corregido sería de 0.3 litros por kilo. Su vida media es de 2 a 3 horas. La unión de proteínas es menor o igual al 10% y su eliminación es renal. Digamos aquí, importante, la dosis de la amicacina debe estar ajustada de una tasa de filtración glomerular menor a 50 y pues siempre recordar realizar el control de la función renal y también vigilar si aparece ototoxicidad. Y ya aquí en lo que serían los protocolos de desensibilización, vamos a tener que tenemos dos tipos, los rápidos y los lentos. Entonces, los de rápida, pues es para historias de reacciones adversas de tipo inmediata. Los de lenta, pues los hacen pacientes con reacciones pues, no inmediatas. Vamos a tener que los procesos de desensibilización tienen unos principios. Entonces, realmente, ¿qué son? La administración de dosis muy bajas que se van a ir administrando periódicamente al paciente. Se inicia, digamos, de forma típica con diluciones de 1 en 100 a 1 en 1000 de esa dosis total que le daría normalmente a mi paciente. Se puede dar de forma, digamos, oral, intravenosa, subcutánea.
Y la dosis, como veíamos en el protocolo amicacina que se utilizó, se debe ir incrementando, puede ser de 15 a 60 minutos hasta llegar a las dosis terapéuticas. Esto nos permite alcanzar la dosis terapéutica en un promedio entre 4 a 12 horas. Y, digamos, este estado de sensibilización durará hasta 4 días mediante el medicamento. O sea, no es como que yo sensibilice a mi paciente y quede sensibilizado por vía, sino que nuevamente si, digamos, después tengo que volver a utilizar el antibiótico, pues debo volver a desensibilizarlo. Entonces, en la sensibilización vamos a encontrar, como decíamos, son dosis subterapéuticas que van incrementando. La idea es que ellas se unen al IgG, que está en la membrana del mastocito, y, digamos, lo hacen degranularse, pero de forma, digamos, menor a lo que se haría si utilizáramos el fármaco de forma normal. Esto nos va, digamos, a definir que esta titulación lenta, pues con esta, digamos, de granulación tan gradual, cuando ya lo, digamos, lo exponga a mi paciente a la dosis normal, pues ya esos mastocitos, digamos, ya se granularon y en ese momento no pueden volver a degranularse. Y vamos a tener, digamos, que la sensibilización también va a tener como unos mecanismos de acción que tienen otros, digamos, otras cosas que no son mastocitos, como sería el aumento de interleuquinas reguladoras, en este caso, pues la IL-10, que es antiinflamatoria. Vamos a tener pues unas contraindicaciones para los procesos de sensibilización. Tenemos absolutas y relativas. Absolutas como en el caso de pacientes con asma o con EPOC, pacientes que pues estén en inestabilidad hemodinámica o que tengan enfermedad cardiovascular que esté mal controlada. Y relativas, pues pacientes que estén en tratamiento con beta bloqueadores o que tengan antecedentes de anafilaxia, enfermedad renal crónica o hepática. Aquí, digamos, estuve revisando directamente, no encontré así como en la literatura el protocolo de sensibilización para micacina, pero pues ya lo vimos cómo fue que se utilizó, pero tenemos uno, digamos, del mismo grupo que sería en el caso de la tauramicina. Y lo mismo, como vemos realmente es llevar a una dilución en el que la concentración sea muy, muy pequeña del fármaco e ir aplicándolo de forma incremental en el tiempo. Y ya, digamos, volviendo al tema con la paciente, después de 2 días de utilizar el protocolo de sensibilización con amicacina, eh, no aparecieron signos de anafilaxia y pues hasta ese momento, pues, digamos, seguía con síntomas irritativos bajos, pero leves.